Con este vídeo empezamos la parte dedicada a bases de datos del tema 8 del curso de programación. En este primer vídeo hablaremos del concepto de base de datos y sistema gestor de base de datos, el cual utilizaremos para poder interactuar con una base de datos que hayamos creado. En concreto, utilizaremos MySQL, que personalmente prefiero llamarlo MySQL. Entonces, aunque el objetivo de este curso no es profundizar en el tema de bases de datos, en este vídeo haremos una introducción a lo que son las bases de datos y los programas que se encargan de gestionarlas. Bien, vamos a ello. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción a lo que son las bases de datos. Para ello, definiremos el concepto de información, el cual es la base de nuestra sociedad actual. Entonces, para poder guardar esa información y poder acceder a ella, necesitamos algún sistema de almacenamiento que sea fiable, fácil de utilizar y eficiente. Actualmente, estos sistemas son bases de datos. Y para poder gestionar estas bases de datos surgen unas aplicaciones específicas llamadas gestores de bases de datos, las cuales son capaces de acceder a los datos y manipularlos, ya sea para borrar, eliminar o modificar información. Aquí podemos ver un esquema de cómo se transforman los datos en información. En principio tenemos los datos en bruto, los cuales se almacenan en una base de datos, como podría ser una agenda telefónica. Los datos serían todos los nombres de los contactos y todos los teléfonos, y a través de un procesamiento de esos datos se obtiene una información. Es decir, tenemos todos los datos almacenados en una base de datos y a través de ese procesamiento y distintas instrucciones podemos acceder a unos datos en concreto. Por ejemplo, si quisiéramos saber el teléfono de un contacto que se llama Pepe, ejecutaríamos una instrucción sobre esa base de datos que me devuelva el teléfono de Pepe y al final eso sería la información. Es decir, a través de unos datos en bruto los procesamos y obtenemos la información que queremos de esos datos. En este caso, pues sería el teléfono del contacto de nombre Pepe. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva para ver una definición un poco más amplia de base de datos. Esta se trata de un conjunto estructurado de datos interrelacionados y almacenados digitalmente. Estos datos, además, están organizados de forma que un sistema gestor de base de datos pueda acceder a los datos, manejarlos o actualizarlos de manera eficiente. O dicho de otra forma, un conjunto de datos relacionados que se encuentran agrupados o estructurados. Y aunque no todas las bases de datos son iguales, la mayoría de ellas tienen una serie de componentes en común, como son las tablas, las cuales están formadas por distintos campos y normalmente se relacionan unas con otras. Por ejemplo, podríamos tener la tabla contacto, cuyos campos fueran nombre, apellido, teléfono y correo electrónico. Entonces tendríamos una tabla con esos 4 campos. E incluso podríamos tener varias tablas que se relacionen a través de cualquiera de sus campos. Y estas tablas son el componente principal que tienen las bases de datos relacionales, que son las que utilizaremos para ver los ejemplos de esta unidad. Y otro componente muy común en bases de datos son las consultas, las cuales se utilizan para obtener información concreta de la base de datos. Como en el ejemplo que hemos dicho antes, podríamos a través de un nombre querer obtener el número de teléfono de ese contacto. Y a su vez, estas consultas se pueden utilizar tanto para modificar como para borrar datos. Veremos ejemplos de ello más adelante. Y finalmente están las macros, las cuales representan un conjunto de instrucciones que realizan una operación determinada. Por ejemplo, podríamos tener una macro que cuando borramos un contacto de la tabla contactos, automáticamente me lo guardo en otra tabla que se llame, por ejemplo, contactos eliminados, por si acaso nos equivocamos al borrar y luego quisiéramos recuperar esos datos. Entonces, al conjunto de instrucciones que realizan este proceso se le denomina una macro. O, por ejemplo, podríamos comprobar previamente una condición, igual que hacemos con Java, para que dependiendo del resultado de esa condición se ejecute una instrucción u otra. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva donde hablaremos de los sistemas gestores de base de datos. Como hemos dicho ya, son herramientas que nos proporcionan una interfaz entre los datos almacenados
en la base de datos y programas que nos permitan acceder a esos datos y manipularlos de forma sencilla. Entonces aquí tenemos ejemplos de sistemas gestores de base de datos. Nosotros en concreto vamos a trabajar con MySQL. Y algo importante que debemos tener en cuenta es que los sistemas gestores de base de datos se construyen en base a un modelo de datos. Estos modelos de datos son un conjunto de conceptos y reglas que nos permiten estructurar las bases de datos de una forma concreta, ya que dependiendo del modelo de datos, la forma de almacenar y estructurar los datos será distinta. El sistema gestor de base de datos se basa en un modelo de datos y ese modelo de datos se compone de una estructura de datos y unos operadores asociados. Y en base a este modelo de datos se pueden distinguir las siguientes generaciones. En primer lugar tenemos los jerárquicos y en red, que eran los primeros que se utilizaron. Luego aparecieron los relacionales, más tarde los modelos de datos orientados a objetos y finalmente, en último lugar, aparecieron los modelos no SQL. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hacer una introducción al lenguaje SQL. Este lenguaje es el estándar que se utiliza en las bases de datos relacionales. Y a su vez está dividido en varios lenguajes, que son el DDL, lenguaje de definición de datos, DML, lenguaje de manipulación de datos, DCL, lenguaje de control de datos y TCL, lenguaje de control de transacciones. Cada uno de estos sublenguajes pertenece a SQL y tiene una función específica. Este DDL, de forma simplificada, podemos decir que se encarga de definir la estructura de las bases de datos y de cada una de las tablas que hay dentro. Entonces nos proporciona instrucciones para crear las tablas, para crear cada uno de los campos de la tabla, indicar el tipo de cada uno de esos campos, ya que una base de datos, al igual que Java, también puede tener distintos tipos de datos, como pueden ser enteros o cadenas de texto. La parte del lenguaje que se encarga de poder definir esas bases de datos y su estructura es el DDL. Luego, por otra parte, el DML es una parte de SQL, la cual es utilizada para manipular y acceder a los datos, y tiene 4 instrucciones principales que veremos en detalle. Luego, el lenguaje de control de datos se encargaría de gestionar los distintos usuarios que acceden a la base de datos y los permisos que tienen. Y finalmente, el TCL es el que se encarga de gestionar esas transacciones, esas macros de las cuales hablamos. Una transacción realmente está formada por una secuencia de instrucciones. Entonces este lenguaje nos permitirá definir cómo se van a ejecutar cada una de esas transacciones, ya que normalmente en una base de datos, para que no queden datos inconsistentes, se debe terminar una transacción antes de que pueda empezar la otra. Esto es así porque normalmente en las bases de datos hay un acceso concurrente, es decir, varias personas pueden acceder al mismo tiempo a esa base de datos. Entonces, si alguien está modificando algún dato que al mismo tiempo lo lea otro usuario, ahí pueden surgir conflictos. Entonces, esto permite que si una persona está accediendo a los datos que otra persona puede estar modificando, pues se tenga que esperar a que esa modificación termine o ese acceso termine. De modo que en todo momento esa base de datos debe mantener una consistencia de los datos. Y bien dicho esto, a lo largo de la unidad utilizaremos de forma muy básica únicamente DML. Para crear la base de datos no lo haremos directamente con la sintaxis DDL, a través de toda la sintaxis como create database, create table, etc. Lo haremos de forma gráfica a través de phpMyAdmin y únicamente utilizaremos el DML de forma muy básica para hacer consultas a través de select, inserciones de datos con el insert, updates para modificar datos de la base de datos y finalmente delete para eliminar datos. Entonces sí que veremos ejemplos de estas instrucciones muy básicos, ya que si queremos profundizar en base de datos, estas instrucciones se pueden combinar y volver muy complejas. Pero bueno, no es el objetivo de este curso profundizar en la sintaxis de SQL. Para eso tenéis muchísimos otros cursos específicos dedicados a SQL. Y bien, pasemos ahora a ver el ejemplo que desarrollaremos más tarde. Lo que haremos en primer lugar será crear una base de datos muy simple para almacenar los distintos contactos en una agenda. En ella únicamente incluiremos el nombre del contacto y su correo electrónico. Entonces lo primero será crear la base de datos, para ello le deberemos dar un nombre, en este caso le llamaremos agenda, luego crearemos una tabla para almacenar los datos de los contactos, a la cual también deberemos darle un nombre, le llamaremos contacto, y luego, una vez esté creada esa tabla, crearemos cada uno de los campos. Uno de ellos será el nombre y otro será el correo electrónico. Entonces crearemos
esos dos campos e indicaremos el tipo de datos. De momento le indicaremos que estos dos campos van a almacenar texto. Y finalmente, algo importante, indicaremos una clave primaria a la tabla. En este caso, la clave primaria será el correo. Esta clave primaria lo que permite es que dentro de esa tabla no puedan haber dos contactos distintos con el mismo correo. La forma de identificar de forma única un contacto será a través de su correo. Sí que podrán dos contactos en el mismo nombre, pero nunca el mismo correo. Esta clave primaria tiene dos restricciones. Una de ellas es que el valor no puede ser nulo, es decir, deberemos poner algún valor en el correo y además debe ser único. Entonces, como obligatoriamente debemos poner algo y además debe ser distinto de cualquier otro contacto, lo podemos utilizar para diferenciar un contacto de otro. Una clave primaria en SQL siempre tiene esas dos restricciones, la restricción de valor no nulo y la restricción de unicidad. Entonces, a partir de aquí ya tendríamos que dar la base de datos y podríamos interactuar con ella. Entonces, lo que haremos en primer lugar será insertar de forma manual dos contactos llamados Pepe y Ana, cuyos correos serán pepe@pepe.com y ana@ana.com. Entonces, insertaremos esos dos contactos de forma correcta y luego intentaremos insertar un nuevo contacto de nombre Pepe2, pero con el mismo nombre de correo que el primer contacto. Entonces, como el correo es la clave primaria y detecta que al insertar ese nuevo contacto ya hay otro contacto con ese mismo correo, SQL nos devolverá un error indicándonos que no se puede insertar el contacto ya que tenemos la clave primaria repetida. Y bien, una vez tenemos claro cuál va a ser este primer ejemplo, pasemos ahora a hacer una breve introducción al sistema gestor de base de datos que utilizaremos, el cual nos permitirá tanto crear la base de datos como acceder a ella para añadir información o consultarla. En nuestro caso, tal y como hemos dicho ya varias veces, utilizaremos MySQL. En primer lugar, hablaremos sobre la historia y evolución de MySQL, el cual fue creado en el año 1995 por una empresa sueca. El principal objetivo de MySQL era ofrecer una forma eficiente y fiable de gestionar grandes volúmenes de datos. MySQL está construido mayoritariamente en C++. Sin embargo, aún mantiene algunos componentes desarrollados en lenguaje C. Estos dos lenguajes, tanto C como C++, son bastante comunes para ser utilizados en sistemas de gestión de base de datos, ya que permiten un control muy preciso sobre el hardware y los recursos del sistema. Y bien, pasemos ahora a hablar de la adquisición de MySQL por parte de Sun Microsystems. Esto sucedió en 2008 y fue muy criticado por varios de sus cofundadores, ya que en ese momento MySQL era el sistema gestor de base de datos que utilizaban grandes empresas y bancos. Sin embargo, esta compra originó que uno de sus creadores, Michael Widenius, dejara Sun Microsystems y con el tiempo desarrolló una copia, un fork de MySQL, el cual pasaría a llamarse MariaDB. De hecho, hoy en día MariaDB es mantenido por la MariaDB Corporation y la Fundación MariaDB y se sigue desarrollando como software libre y de código abierto. Por lo tanto, cualquier persona puede acceder a su código fuente e incluso ampliarlo o modificarlo a su gusto. Y bien, una vez hecha esta presentación, pasemos a ver cómo podemos instalar este sistema gestor de base de datos en nuestro equipo y así poder utilizarlo para, a través de Java, poder interactuar con este sistema y gestionar distintas bases de datos. Una de las formas más habituales de instalar este servidor MySQL es hacerlo a través de un paquete llamado XAMPP. Este es un paquete de software libre que consiste principalmente en un servidor web, Apache, un sistema gestor de base de datos basado en MySQL y dos intérpretes de los lenguajes tanto PHP como Perl. Entonces, aunque nosotros únicamente utilizaremos el sistema gestor de base de datos MariaDB, instalaremos este paquete ya que además nos proporciona un servidor web y una herramienta basada en PHP que es muy útil a la hora de gestionar las bases de datos. Esta herramienta está desarrollada en PHP y por lo tanto para poder ejecutarla necesitamos tener en nuestro equipo un servidor web en local y un intérprete de PHP, ya que esa aplicación PHPMyAdmin está escrita en PHP. Entonces por ello haremos clic en descargar XAMPP, descargaremos XAMPP
para nuestro sistema operativo, en mi caso Windows. Una vez haya finalizado la descarga, ejecutaremos el instalador y a continuación le daremos a Next, el idioma de instalación, de nuevo Next y esperaremos a que termine la instalación. Bien, ya ha terminado la instalación y nos indica si queremos iniciar el panel de control ahora. Lo dejaremos marcado y aquí tendríamos el panel de control de XAMPP, donde podemos ir activando los distintos módulos que queramos utilizar. En nuestro caso, utilizaremos tanto el servidor Apache como MySQL. Este panel, si lo queremos abrir, lo tendremos dentro de la carpeta de instalación de XAMPP. En mi caso lo he instalado en la carpeta XAMPP sobre la unidad C. Aquí lo tengo dos veces porque lo he vuelto a instalar para que vierais el proceso. Entonces realmente ahora lo he instalado en XAMPP 2 y para ejecutar el panel de control iremos al ejecutable XAMPP control y me abrirá el panel desde el cual podremos ejecutar tanto Apache como MySQL. Haremos clic en Start y al ponerse en verde nos indica que los servicios están activos. Ahora lo siguiente sería configurar MySQL. Para ello haremos clic en el botón Admin y nos abrirá un panel de control para gestionar nuestras bases de datos, el cual se llama phpMyAdmin. Aquí en principio tenemos una serie de bases de datos ya creadas que son utilizadas para el correcto funcionamiento del sistema gestor de base de datos. Entonces, para este primer ejemplo vamos a crear una base de datos muy sencilla. Entonces haremos clic en Nueva y le vamos a indicar el nombre de la base de datos. Le llamaremos Agenda. Y a la derecha podemos seleccionar la codificación de caracteres que queramos para nuestra base de datos. Entonces yo voy a utilizar la UTF-8 Spanish. Esta codificación me permitirá almacenar en la base de datos caracteres pues, que tengan acentos o incluso la ñ. Entonces haremos clic en Crear. Como podéis comprobar, ya me aparece una nueva base de datos llamada Agenda. Entonces lo que haremos de momento es crear una única tabla para almacenar los contactos de una agenda. Entonces, en primer lugar pondremos el nombre de la tabla, por ejemplo, le pondremos de nombre de la tabla contacto y vamos a ponerle 3 columnas. Haremos clic en crear y aquí le debemos indicar el nombre de cada una de esas columnas. Estos se corresponden con los atributos que tendrá ese contacto. Vamos a ponerle en primer lugar un ID de identificador, luego un nombre y luego un correo. Y a continuación le debemos indicar el tipo de dato que almacenará cada uno de esos atributos de la tabla. Esto lo podemos ver como si fuera una clase donde tenemos un ID, un nombre y un correo. Entonces el ID realmente será un atributo que identificará de forma única a cada uno de los contactos. Entonces esto lo podemos hacer a través de un entero, de modo que cada vez que insertemos un nuevo contacto en la tabla tendrá un entero distinto. Esto lo podemos automatizar marcando esta casilla. Estamos habilitando el auto-increment. Con esto lo que conseguimos es que cada vez que insertemos un nuevo contacto en esta tabla, este identificador se establezca de forma automática auto-incrementándose. Es decir, la primera vez que insertemos un contacto tendrá el valor 1. Cuando insertemos otro, tendrá el valor 2. Y así sucesivamente, ese identificador se irá auto-incrementando y no nos tendremos que preocupar de él. De este modo, cada contacto tendrá un número único para ser identificado. Y a continuación, nombre y correo, vamos a indicarle que son de tipo varchar. Varchar sería algo muy similar a una string en SQL. Y aquí incluso le podemos indicar la longitud máxima que podrá tener ese varchar. Por ejemplo, vamos a ponerle 200. Entonces, con ello tenemos una tabla llamada contacto que tendrá 3 atributos: ID, nombre y correo. Y fijaros que automáticamente aquí, al poner el autoincrement, en el índice me ha puesto primary. Esto realmente se corresponde con la clave primaria de la tabla. En una base de datos, cada una de las tablas debe tener un atributo como clave primaria, que es el que se utiliza para diferenciar elementos dentro de una tabla. Es decir, siempre que inserte un contacto, deberá tener un ID obligatoriamente. Y ese ID no lo podrá tener ningún otro contacto. Si intentara insertar un contacto con un ID que ya existe, entonces SQL también mostraría un error indicando que no se puede insertar ese contacto con ese ID porque ya hay otro contacto con ese mismo ID en esa tabla. Entonces, una vez tenemos la estructura de la tabla, simplemente hacemos clic en guardar
y nos aparece aquí la estructura de la tabla. Aquí tenemos en primer lugar el ID, luego un nombre y luego un correo. Entonces tendríamos la columna ID, la columna nombre y la columna correo. Y a continuación podríamos ir a insertar y, por ejemplo, crear un nuevo contacto. Del ID no nos debemos preocupar, simplemente pondremos el nombre, por ejemplo, Pepe, y el correo, pepe@pepe.com. Si hacemos clic en continuar, me indica que se ha insertado una fila. Si ahora vamos a contactos, aquí tenemos una lista con cada uno de los contactos. El ID, como podéis comprobar, se ha establecido de forma automática, luego nombre Pepe y correo pepe@pepe.com. Volveremos de nuevo a insertar y aquí pondremos, por ejemplo, José y de correo jose@jose.com. Lo agregamos y, por ejemplo, otro que se llame ana@ana.com. Si ahora hacemos clic en contacto, nos muestra la tabla contactos con cada uno de los contactos que tenemos almacenados. Fijaros que tenemos ya 3 filas, Pepe, José y Ana. Y aquí, por ejemplo, si en nuestra base de datos no quisiéramos que hubieran correos repetidos y que todos los contactos como mínimo deban tener un correo, podríamos indicarle que la clave primaria no fuera el ID, sino que fuera el correo. Entonces podríamos pulsar en el más sobre la tabla contacto y en columnas podríamos eliminar la columna ID. Desde aquí podríamos editar esa tabla eliminando la columna ID, de modo que ahora únicamente tenemos nombre y correo. Entonces lo que podría hacer ahora es que el correo fuera la clave primaria. De ese modo, todos los contactos deberán tener obligatoriamente un correo y además no podrá estar repetido. Entonces ahora, si quisiera que el correo fuera la clave primaria, podría hacer clic en más y pulsar en primaria, o marcarla y pulsar aquí en primaria. De este modo ahora el correo es la clave primaria. Al hacer esta modificación, si ahora intento insertar un contacto con un correo que ya existe, por ejemplo el de Ana, que voy a poner ana2 y el correo era ana@ana.com, si hago clic en continuar, me muestra entrada duplicada para la clave primaria. Por lo tanto, no me deja. Sin embargo, si en vez de poner ana@ana.com pongo ana2@ana.com, ahora ya me dice que se ha insertado la fila correctamente. De hecho, si vamos a los contactos, podemos comprobar que tenemos tanto a Ana como a Ana2. Entonces, con esto obligamos a que cada uno de los contactos tenga un correo distinto. Es una forma de identificarlos de forma única. Entonces, podemos elegir tanto un atributo como el correo, como cualquier otro. Como por ejemplo, el identificador que habíamos puesto antes, que se autoincrementaba de forma automática. Y bien, entonces, una vez tenemos ya una base de datos sobre la cual podemos trabajar, ahora el objetivo es crear en Java un programa que sea capaz de conectarse a esta base de datos y extraer información. Y podríamos tanto extraer datos como insertarlos, modificarlos o incluso borrarlos. Ahora de momento nos centraremos únicamente en consultar esos datos y ya más adelante en otros vídeos veremos cómo podemos modificar, insertar y borrar información de la base de datos. Entonces para ello vamos a volver de nuevo a la presentación y ahora pasaremos a ver cómo conectar Java con MySQL. Para ello nos debemos descargar un conector para Java. Este conector lo podemos descargar del siguiente enlace. Hacemos clic sobre este enlace y aquí en Sistema Operativo seleccionaremos Platform Independent, independiente de la plataforma. Aquí tenemos un archivo comprimido en tar y otro en zip. Podéis descargar el que queráis. Yo descargaré el zip. Podríamos loguearnos o directamente pulsar aquí para descargarlo. Entonces aquí tendríamos un zip y dentro de ese zip este archivo MySQL Connector versión 8.033.jar. Este archivo es el que vamos a tener que añadir al class path de nuestro proyecto para poder utilizar el conector de MySQL. Entonces este conector lo podemos descomprimir y guardar donde queramos. Yo lo voy a dejar dentro de la carpeta del proyecto que tenemos en GitHub, en concreto dentro de tema 8 y dentro de conector MySQL. Si vais siguiendo el curso y tenéis el repositorio de GitHub
actualizado, no hace falta ni siquiera que descarguéis el archivo ya que lo tenéis aquí dentro. Entonces, a continuación, para poder utilizarlo, lo que se debe hacer es, dentro de Visual Studio Code, hacer clic en Java Projects y en los 3 puntos configurar el Class Path, como ya vimos cuando hablábamos en el vídeo dedicado a clases y paquetes. Entonces aquí abajo deberemos hacer clic en add y añadir ese archivo. Yo aquí ya lo tengo añadido, lo voy a quitar para que veáis cómo se hace. Haré clic de nuevo en add y buscaré dentro de la carpeta tema 8, conector MySQL, hacemos clic en el archivo .jar y select jar file. Con esto ya tendremos configurado nuestro proyecto para poder utilizar el conector de MySQL y así poder conectarnos a nuestro servidor de base de datos. Entonces, una vez tenemos ya configurado nuestro proyecto con el class path haciendo referencia a ese jar, lo siguiente sería conectarnos a la base de datos. Para ello nos hacen falta 3 cosas: el usuario, la contraseña de ese usuario y la URL para acceder a nuestra base de datos. Este mismo código lo vamos a poder reutilizar a lo largo de los distintos ejemplos que hagamos en esta unidad. Por defecto, cuando instalamos MySQL, se nos genera un superusuario administrador que se llama root, que por defecto no tiene contraseña. Aunque esto no es nada seguro, para hacer pruebas en nuestra máquina local no hay ningún problema. Sin embargo, si este servidor lo quisiéramos utilizar desde fuera de nuestra red local, evidentemente deberíamos establecer una contraseña a root e incluso crear usuarios con menos privilegios con su contraseña y utilizar esos usuarios para acceder desde fuera. Aquí simplemente utilizaremos el usuario root con la contraseña en blanco y una URL haciendo referencia a nuestra base de datos. Aquí la primera parte siempre es igual, jdbc : mysql : y luego deberemos indicar la IP donde está esa base de datos. En nuestro caso, como lo hemos instalado en nuestro equipo local, haremos un localhost / nombre de la base de datos a la cual queramos conectarnos. Este nombre debe ser idéntico al que tenemos en la base de datos que acabamos de crear. Como en nuestro ejemplo, la base de datos se llama agenda, por ello, después del localhost / debemos poner el nombre agenda. Si hubierais puesto cualquier otro nombre o tuvierais más bases de datos y quisierais trabajar con cualquier otra, aquí deberíamos poner el nombre de esa base de datos. Y a continuación vamos a realizar la conexión con la base de datos. Para ello crearemos una instancia de la clase connection, a la cual llamaremos connex. Esta instancia la utilizaremos más tarde para poder acceder a los datos o manipularlos. Entonces a esta instancia le asignaremos el resultado de invocar al método getConnection de la clase driverManager, pasándole como parámetros, en primer lugar, la URL para acceder a la base de datos, luego el nombre del usuario y finalmente la contraseña asociada a ese usuario. Además, este método puede lanzar una excepción de tipo SQLException, por lo tanto lo colocaremos dentro de un bloque try-catch. Entonces, si por ejemplo aquí colocamos un println indicando se ha conectado correctamente con la base de datos y se llega a mostrar ese mensaje, es porque la conexión ha sido satisfactoria. De hecho, vamos a ver ese primer ejemplo. Para ello vamos a ir a Visual Studio Code, donde tenemos un primer archivo para comprobar si nos conectamos de forma correcta. De momento voy a quitar todo el código que tenía añadido, lo veremos con detalle ya en el siguiente vídeo porque este se está alargando demasiado. Y aquí tenemos en primer lugar 3 variables estáticas haciendo referencia al usuario, a la contraseña y a la URL. Entonces, si ponemos aquí un sysout indicando se ha conectado correctamente, si nos muestra este mensaje es porque hemos sido capaces de conectarnos a la base de datos. Luego cerraremos la conexión y si lo ejecutamos nos indica se ha conectado correctamente. Si por ejemplo en vez de agenda le pongo agenda 2, como esa base de datos no existe en mi servidor, al ejecutarlo me muestra un error. No se encuentra la base de datos agenda 2. Y si por ejemplo no tengo en marcha el servidor de MySQL, hago clic aquí en Stop y vuelvo a ejecutar el programa, ahora aunque exista esa base de datos agenda en mi servidor de MySQL, cuando ejecuto el programa, de nuevo me salta una excepción.
ya que no puede conectar con el servidor ya que no está en marcha. Si lo ejecuto de nuevo y vuelvo a darle a play, ahora sí que se ha conectado de forma correcta. Y nada, de momento lo voy a dejar aquí porque se ha alargado demasiado el vídeo y ya en el siguiente veremos cómo podemos extraer datos de esa base de datos y cómo podemos incluso manipular esos datos. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.